Buenas tardes. Hoy, 8 de noviembre del 2022, hablaremos de lo que es el registro de operaciones, concepto de la cuenta y los movimientos de saldo acreedor y deudor. Permítanme tantito, empezaré a presentar. No sé si llegar a ver, me lo hacen saber. Ahí está. Estamos presentando, permítame. El capítulo 9, la cuenta, movimientos y saldos. El objetivo de esta tarde es estudiar la nomenclatura de las cuentas según su clasificación en activo, pasivo y capital. El registro de operaciones. Para nosotros poder presentar una información financiera, es indispensable llevar el registro de las operaciones para controlar los aumentos o las disminuciones que originan los diferentes movimientos en las cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Cómo se imaginan ustedes que vamos a registrar que si aumentó la cuenta de caja, que si disminuyó la cuenta de proveedores, que si el inventario aumentó, que si las hipotecas aumentaron, que si el pasivo disminuyó? Bueno, para eso es necesario hacer un registro de todas las operaciones diarias que se realizan en la empresa, de los movimientos que tiene cada una de las cuentas. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esos movimientos? Mediante cuentas. Bueno, la cuenta viene siendo precisamente el registro donde se va a controlar ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones en los diferentes elementos o conceptos del activo, pasivo y capital. ¿Ok? Entonces, si hay algún movimiento en el activo y pasivo o capital, pues nos vamos a ir a cada una de las cuentas que componen el balance general y vamos a ir registrando las cantidades que como se van afectando cada una de las cuentas, que si aumentó por 100,000 el activo, que si disminuyó por 100,000 o 70,000 alguna cuenta de pasivo, que si el capital hubo gastos o costos o ingresos, se van a registrar todos los movimientos que diario se suceden en las operaciones normales de una empresa. Y esta cuenta, el nombre de las cuentas que forman el balance general y en el que nos vamos a basar para hacer el registro de operaciones, debe asignarse al nombre de la cuenta un nombre que te dé una idea clara y precisa del concepto o elemento que estás controlando. Por ejemplo, la cuenta que controla el dinero en efectivo se llama caja. La cuenta que controla los clientes que nos compran a crédito se llama clientes. La cuenta que controla las hipotecas que nosotros tenemos por pagar, pues hipotecas por pagar. La cuenta que controla la papelería y útiles de la empresa, pues se llamará papelería y útiles. La computadora, los inmobiliario que hay en la empresa, pues se va a conocer como mobiliario y equipo. Es decir, cada que tú escuches el nombre de la cuenta, en automático te debe referenciar al concepto de lo que es, de lo que habla la cuenta, de lo que se trata, de lo que se mueve en esa cuenta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, las cuentas se van a clasificar en tres: las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas de capital. La cuenta de activo. Las cuentas de activo, pues son todas las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones diarias realizadas en los diferentes recursos que integran el activo de la entidad. Es decir, todos los movimientos que tengan los bienes y derechos de la empresa se llaman cuentas de activo. Y las cuentas de pasivo, pues son todas las cuentas que nos controlan las variaciones también que producen las operaciones efectuadas en el diario movimiento de las obligaciones que forman parte del pasivo de la empresa. Y la cuenta de capital, pues es la que verifica las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad neta obtenida por la empresa o en su caso la pérdida neta. Así que hasta aquí vamos claros. Entonces, para registrar los movimientos diarios de la empresa debe haber cuentas. Cuentas que te referencien de lo que se trata, del concepto que se está moviendo. Entonces, las cuentas se van a dividir en tres: las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas de capital. ¿Ok?
Bueno, y para determinar con precisión los valores de cada cuenta, es necesario que la cuenta tenga dos columnas para registrar en ella los aumentos o entradas y las disminuciones o salidas que tengan los elementos o conceptos del activo, pasivo y capital. Como consecuencia, pues, lógico de las operaciones efectuadas por la empresa. Aquí está el ejemplo de la cuenta. La cuenta se va a representar así, con una cuenta T. Se le llama esto cuenta T. Del lado izquierdo va a llamarse debe y va a ser donde se registren todas las entradas de la cuenta. Y del lado izquierdo se va a llamar a ver, y es donde se ponen todas las salidas de la cuenta. Bueno, el debe pues es la columna que se encuentra siempre en la parte izquierda. Y el haber es la columna que se encuentra en la parte derecha. Ahora bien, si yo de repente pongo una cantidad en el lado del debe, voy a decir que estoy cargando o debitando, porque es anotar una cantidad en el debe de la cuenta. Pero si yo estoy anotando o pongo una cantidad en el haber, se le llama abonar o acreditar, porque es anotar una cantidad en el haber de una cuenta. Ahora bien, existe una regla. Ojo con esto que les voy a mencionar, es lo más importante. Las cuentas de activo siempre van a empezar con un cargo, con un debe, y siempre van a disminuir con un haber. Y al contrario, las cuentas de pasivo y capital siempre van a empezar con un cargo, pero en el haber. Y con si ustedes ven una cantidad aquí del pasivo capital, quiere decir que el pasivo activo está aumentando. Pero si ven una cantidad en el debe de pasivo activo, quiere decir que el pasivo capital está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, regla de oro. Las cuentas de activos siempre aumentan con un debe y disminuyen con un haber. Y las cuentas de pasivo capital siempre aumentan con un haber y disminuyen con un debe. Bueno, para explicar los movimientos y saldos se representa la cuenta por medio del siguiente esquema. Este se llama esquema de cuenta o esquema de mayor. Y se le llama movimientos a la suma de los cargos y de los abonos. Existen dos clases de movimientos, lógicamente. Los movimientos que son del lado derecho, pues son movimientos deudores, porque están del lado del debe. Y los movimientos que están del lado derecho se le llama movimiento acrecentor porque están en el lado del haber. ¿Ok? Tiene lógica esto, o sea, todo lo que es del lado de izquierdo es movimiento deudor, del lado del debe, y todo lo que está en el lado derecho, en el lado del haber, pues es movimiento acreedor. Ahora bien, se le llama el movimiento va a ser deudor a la suma de los cargos de una cuenta. Si la cuenta tiene puros movimientos del lado del cargo, pues su movimiento total va a ser movimiento deudor. Pero al contrario, si la cuenta tiene puros abonos, pues la cuenta el movimiento se va a llamar movimiento acreedor porque son puros movimientos del lado del, del debe. ¿Ok? Ah, permítanme, que se me movió aquí un poquito. Ok. Y la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor va a ser saldo deudor o acreedor. Lógicamente, si el movimiento deudor es mayor, pues el saldo va a ser deudor. Y si el movimiento mayor es acreedor, el saldo va a ser acreedor. Aquí les pongo el ejemplo. Una cuenta tiene un saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Si aquí esta cuenta tuvo más cargos del lado izquierdo, pues su saldo lógicamente resultó deudor. Y al contrario, si una cuenta tiene más movimientos en el lado derecho, pues su saldo va a resultar acreedor. La cuenta se utiliza más que todo para llevar un control de las operaciones de la empresa. Y siempre es necesario llevar un registro de todos los movimientos que genera una cuenta, perdón, para determinar el saldo de cada uno, ya que de ahí se toma la información que pasa a los estados financieros. Si nosotros al hacer los movimientos aquí, deudor y acreedor, nos equivocamos, pues lógicamente al vaciarlo a nuestro balanza comparativa primero y después al balance general, pues van a estar equivocadas las cuentas. Por eso siempre es necesario hacer los registros ordenadamente y al último siempre tener las cuentas
la cuenta saldada. Todas las cuentas del balance general deben estar saldadas antes de que se haga el vaciado o la preparación del balance general. Vamos a dar un repasito, como quiera, no se preocupen, todo esto está respaldado allí en el área de recursos en el área de recursos de su aula. Vamos a presentar el otro balance general. Ya ven que siempre les doy doble repaso para que todo quede bien presentado. Permítanme. Me bajo el otro PowerPoint, aquí lo tengo. Si tienen alguna duda, como quiera, pues me lo hacen ver, pero pues sí, todo está claro. Es nada más se habla de saldos, deudores y acreedores. Y lógicamente el que sea mayor, pues es el nombre que va a tomar. Si es mayor el acreedor, saldo acreedor. Si es mayor el deudor, pues saldo deudor. Permítanme, porque siempre me gusta presentarles doble PowerPoint para que quede bien respaldada la información. Déjenme ver si es este PowerPoint. Ahí está. Ok. Cargando ya. Bueno, como les decía, el tema de esta tarde es la cuenta movimientos y saldos. Hay que estudiar la cuenta movimientos y saldos. Esto es una presentación, pero vámonos a lo que es el tema, En temas anteriores, pues les indiqué que para conocer la situación financiera y la utilidad o pérdida neta de la empresa, pues será necesario elaborar los estados financieros denominados balance general y estado de resultados. Porque acuérdense, para conocer la situación financiera de una empresa es necesario realizar el balance general. Y para conocer la utilidad o pérdida de la empresa hay que realizar el estado de resultados, que fue el tema que tratamos o el estado financiero del que hablamos la clase pasada. Y bien, pues para conocer los valores ya en sí, las cantidades de estos estados financieros, con los cuales se elaboran estos estados, es necesario pues llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y las disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos del activo, del pasivo y del capital contable de la empresa. ¿Y cuáles son estos valores? ¿En dónde se registran estos valores de los estados financieros? ¿Dónde se registran estos movimientos que van teniendo cada uno de los valores que se están moviendo en el diario, en el día a día de las operaciones de la empresa? Bueno, pues se registran en cuentas. ¿Qué es la cuenta? La cuenta es un registro donde vamos a controlar, fíjense bien, ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones en los diferentes elementos o conceptos del activo, del pasivo, o capital contable de la empresa. Y dice ordenadamente porque hay que registrar día a día, con fechas y respaldado con su nota, con su factura, todo lo que se mueve en cada una de las cuentas para posteriormente poder hacer nuestro estado financiero y que nuestro estado financiero esté debidamente respaldado y correctamente elaborado. Entonces, ya quedamos claro lo que es una cuenta donde vamos a registrar los movimientos que tenga la empresa. Bien. El nombre de la cuenta. El nombre de la cuenta debe ser una idea clara y precisa del concepto o elemento que controla. Por ejemplo, les decía yo que la cuenta, la más fácil o la clásica, el dinero en efectivo se le llama caja. Si fuera dinero en cheques, pues sería la cuenta de bancos. Si fuera la cuenta de clientes, pues todos los pagos que nos realizan las personas que nos compran a crédito. La clasificación de las cuentas. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Las cuentas se clasifican en tres grupos.
Claro, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital. En las cuentas de activo, pues vamos a registrar todo lo que se mueva en nuestros bienes y derechos de la empresa. En las de pasivo, todas las deudas que vayamos teniendo, que si aumentan, que si disminuyen nuestras deudas, en cuentas de pasivo. Y las cuentas de capital, pues ahí vamos a registrar lo que son los costos, los ingresos, los gastos de la empresa. Bien. Las cuentas de activo pues son las que, como les digo, controlarán o van a verificar las alteraciones que generan las operaciones que vamos realizando en los diferentes recursos que integra el activo de la empresa. Que si aumentó la cuenta de caja, que si se expidió algún cheque, que si aumentó la cantidad de gente que nos compró en efectivo, perdón, que nos compró a crédito, que es la cuenta de clientes, en las cuentas, todo lo que ustedes recuerden de cuentas de activo se va a registrar aquí, todos los aumentos y disminuciones. Y las cuentas de pasivo, pues son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas, pero ahora en las obligaciones que forman el pasivo de la empresa, que es todos los proveedores, hipotecas por pagar, todo lo que es cuenta de pasivo, aquí se va a registrar los movimientos que tenga. Y las cuentas de capital, pues son las que verificarán las alteraciones que generan también las operaciones, pero en los rubros de ingresos, en nuestros costos y gastos, y que constituyen la utilidad neta obtenida por la empresa o en su caso la pérdida neta. ¿Está aquí alguna duda? Como quiera, yo les presento, perdón, los PowerPoint ahí en el área de recursos para que ustedes den un repasito. Y esta semana, pues, les toca una tarea, actividad de Score. Está muy fácil porque leen el pequeño resumen y posteriormente contestan las preguntitas. Y con eso, pues, repasan este tema. La estructura de la cuenta. ¿Cómo va a estar la estructura de las cuentas? La estructura de las cuentas se le llama esquema de mayor. Es como esto, una cuenta T. Aquí arribita va el nombre de la cuenta. Pongan el ejemplo de caja, banco, mercancía, el nombre de la cuenta, ya sea de activo, de pasivo, de capital. Y del lado izquierdo se le llama TB. Y cuando haces un movimiento con el lado izquierdo se le llama debitar o cargar. Y al contrario, en el lado derecho, si haces un movimiento, se le llama haber y se le llama abonar o acreditar. ¿Ok? Entonces, el debe es la columna del lado izquierdo y el haber es la columna del lado derecho. Y cargar o debitar es anotar una cantidad en el debe de la empresa. Y abonar o acreditar es anotar una cantidad en el haber de la cuenta. Se le llama movimientos a la suma de los cargos y de los abonos. Entonces, si la cuenta tiene la cuenta va a tener movimiento de deudor, se le llama movimiento de deudor a la suma de los cargos de una cuenta. Si una cuenta tiene más alto el movimiento del lado izquierdo, entonces su movimiento va a ser deudor. Como en este caso. Permítanme tantito. Ok. Entonces, se le hablaba de los movimientos. Se llama movimientos a la suma de los cargos y de los abonos. El movimiento deudor. Se llama movimiento deudor a la suma de los cargos de una cuenta. Si son mayores o solo hay movimientos en el lado izquierdo, el movimiento va a ser deudor porque esta cuenta tuvo puros cargos. Y al contrario, si esta cuenta tiene puros abonos, pues tiene puro movimiento acreedor. Y se llama movimiento acreedor a la suma de los abonos de una cuenta. Si esta cuenta se manejó con puros abonos, su total fue siempre movimiento acreedor. Ahora bien, el saldo, pues es la diferencia entre el saldo deudor y el acreedor. Existen dos tipos de saldos, saldo deudor y saldo acreedor.
Saldo deudor, una cuenta tiene saldo deudor, pues lógicamente cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Por ejemplo, aquí esta cuenta tuvo una entrada de 120,000. Después tuvo una salida de 110,000, pero después tuvo otro cargo de 60,000 y luego volvió a tener una salida de 30,000. Después tuvo otro ingreso por 20,000 y luego tuvo una salida por 10,000. Entonces, así se van registrando los movimientos y al último, pues se hace la suma. Resultó que de cargos tuvo 200,000 y de abonos tuvo 150,000. Se hace la resta y resultó que sus cargos fueron mayores que sus abonos, entonces ganó como quien dice los cargos, entonces su saldo va a ser deudor. ¿Ok? Así como este ejemplito, así se van manejando cada una de las cuentas. Se va registrando si entra, si sale dinero, si pagamos, si no pagamos, si debemos, etcétera. Y al último ya se saca el saldo para ver cómo anda cada una de las cuentas. Y siempre debe quedar saldada la cuenta. Si no queda saldada es porque hay algo ahí mal registrado antes de hacer el balance general. ¿Ok? En este caso, una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. Por ejemplo, esta cuenta tuvo una entrada de 110,000, pero después tuvo una salida de 130,000. Volvió a tener una entrada de 30,000, pero tuvo una salida de 20,000. Volvió a tener una entrada de 10,000, pero tuvo una salida de 30,000. Entonces aquí fueron más los abonos, más sus salidas que sus entradas. Entonces aquí su saldo fue acreedor. Y una vez que la cuenta ya se hace todo el registro de lo que entró, así como de lo que salió, se salda. Esta se llama cuenta saldada o cerrada, cuando sus movimientos son iguales. Como ejemplo, en esta cuenta entraron 170,000 pesos, después salieron 140,000, volvieron a haber un movimiento, entonces entraron 80,000 pesos, pero después se hizo a lo mejor algún pago, salieron 60,000, volvieron a entrar 50,000, se volvieron a hacer un pago de 100,000. Entonces aquí se ve que lo que entró fue exactamente lo que salió. Esta cuenta ya está saldada. Así como esta cuenta debe quedar cada una de las cuentas del balance general, porque posteriormente al corroborar que ya la cuenta, todos los movimientos que tuvo fueron idénticos a los que todo lo que entró es idéntico a lo que salió, entonces ya la cuenta queda saldada. De esta manera nosotros corroboramos que el registro está hecho en forma correcta. Entonces se hace la balanza comparativa o a veces directo se empieza a hacer el balance general. ¿Ok? Si hay algún dato alguna cuenta que dices, pues no está saldada exactamente, no quedan las cantidades, pues hay que regresarse a los registros, a la papelería que respalda esa cuenta, a ver si se hizo el movimiento correcto, si se registró la factura correcta, si hubo alguna nota de devolución, si hubo algún descuento, etcétera. Hasta que quede correctamente bien saldada esa cuenta, es como nos damos cuenta que el registro de esa cuenta del día a día, conforme la empresa fue realizando sus operaciones, se estuvo realizando en forma correcta. ¿Ok? Después les pongo aquí, pues como siempre, preguntitas para repasar. Aquí dice, es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones o alteraciones que producen las operaciones en los diferentes elementos o conceptos del activo, del pasivo y del capital contable. Pues es la cuenta, ¿verdad? Después, son las que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes recursos que integran el activo de la entidad. Entonces son cuentas de activo, porque estamos hablando de las operaciones realizadas en los recursos de la empresa, que es el activo de la empresa. Ahora bien, es la diferencia entre el movimiento deudor y acreedor, se le llama saldo. Los movimientos que haya en la cuenta 3 se llama saldo. Ahora bien, el saldo se presenta cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. Si decimos hubo más movimientos deudores que acreedores, el saldo que va a ser, lógicamente, va a ser saldo deudor. Y bueno, siempre les pongo aquí la referencia también de dónde sacamos la información. Hasta aquí es todo sobre la clase de la cuenta, el concepto de cuenta.
Como quiera, pues vayan realizando su tarea. Si tienen una duda en el transcurso de la semana, pues me lo hacen ver. Es un tema relativamente fácil. Más adelante vamos a hablar. Ahorita hablamos de la cuenta, de sus movimientos. Más adelante vamos a hablar de la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? Que toda cuenta de activos siempre debe empezar con un cargo y toda cuenta de pasivo y capital debe empezar con un abono. Y al último, pues el saldo puede resultar tanto acreedor o deudor según los movimientos que tenga. Claro, por si la cuenta de activo debe empezar siempre con un debe y su saldo es debe, pues está correcta la cuenta, quiere decir que la cuenta se manejó bien. Pero si resulta que es más sus salidas, más sus abonos, pues es que la cuenta pues tuvo una baja. Y en la cuenta de pasivo y activo, pues empieza con un haber, pero si su saldo al último resulta al contrario, que su saldo en vez de acreedor es deudor, pues es que la cuenta también pues tuvo ahí alguna baja. ¿Por qué? Porque la cuenta de activos siempre es favorablemente que quede con saldo deudor y la de pasivo y capital que quede con saldo acreedor. ¿Ok? Porque son los saldos que les corresponden a cada una de ellas. Como quiera, posteriormente, en la próxima clase estaremos viendo ya lo que es el registro de operaciones. Hablaremos un poquito más de por qué la cuenta de activo empieza con un debe y por qué la de pasivo y capital siempre empieza con un saldo en el haber. ¿Sí? Les ofrezco una disculpa porque sí estuve batallando un poquito aquí con el micrófono, se me duplicaba aquí la información porque estaba manejando como que la cuenta también de mi hijo que a veces agarra esta computadora. Pero bueno, aquí ya les pude presentar la clase en forma ordenada. Ya saben que esta clase siempre queda grabada en 24 horas. Para la gente que no pudo estar presente, pues puede checarla ahí en el aula las veces que consideren necesario. Otra cosa, antes que se me olvide, la próxima semana ya vamos a estar cargando los trabajos de puntos extras para la gente que no va al corriente con sus tareas. Es momento que decida si quiere enviar los trabajos de puntos extras. Básicamente para la gente que no alcanzó a presentar su examen parcial o que lleva apenas una o dos tareas en todo el tetra y pues quiere ponerse al corriente y quiere darse la oportunidad de recuperar esta materia. Los que ya tienen la mayoría de sus tareas, la mayoría de los coros realizados, no es necesario que realicen los trabajos de puntos extras. ¿Qué son los trabajos de puntos extras? Es lo que les decía en la clase pasada, hacer un video de 5 minutos donde explicas lo que se ha visto hasta ahorita de la clase o bien que hagas un resumen de todos los capítulos que llevamos hasta ahorita, del uno hasta antes del parcial, perdón, del 1 al capítulo 5, un pequeño resumen de cada uno de los capítulos con sus imágenes, puede ser en PowerPoint, puede ser en Word, puede ser en PDF, pues que presentes un resumen de lo que se ha visto en cada una de las clases. Otra cosa, si la gente que tenga tareas pendientes, pues envíenme mensaje. Ayer ya acabé de terminarles, perdón, ayer sí acabé ya de terminar de revisar todas las tareas de la semana pasada, que fue el PowerPoint del estado de pérdidas o ganancias o estado de resultados. Les quiero agradecer porque la mayoría hicieron unas tareas muy bonitas, muy completas, muy bien presentadas. Solo alguno que otro les hice ver ahí que traten de cuando hagan una tarea, en primer lugar, nunca deben tener fondo rojo ni escribir letra con rojo. Y en segundo lugar, deben poner siempre fondos donde el tipo de letra se pueda leer claro, no donde el fondo se pierda con el tipo de letra que están utilizando. El tamaño pues es irrelevante, pero lo más recomendable es que usen letra tamaño 8 o tamaño 12, porque hay gente que me pone letras en cantidades bien altas, 18, 20, pues ya con eso me llenan 2, 3 diapositivas y ni repasan el tema. Entonces espero que chequen ya sus tareas revisadas. Si tienen alguna duda sobre su calificación, pues con todo gusto ya me lo hacen ver. ¿Ok? Si no tienen más dudas por esta tarde, pues damos por terminada la clase y nos estaríamos viendo el próximo martes en punto a las 4 de la tarde. Gracias y que todos pasen buenas tardes.